hermanitos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a Palabra de Dios con café. Alábalo si puede ahora. Palabra de Dios con café. Estamos viviendo unos tiempos difíciles donde necesitamos escuchar palabra de Dios, porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre la revelación por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Así que si usted tiene una Biblia en sus manos o cerca, búsquela para que juntos podamos disfrutarnos la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración para presentarle al Señor todo lo que vamos a estar haciendo aquí, todo lo que vamos a estar hablando, y que Él, por medio de su Espíritu Santo, porque vamos a estar hablando del Espíritu de Dios, toque cada vida que tiene necesidad, cada vida que tiene una situación en estos momentos, para que Dios obre conforme a su voluntad en cada una de esas peticiones, de esas situaciones. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estás aquí ahora mismo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Mira cada una de las vidas, Padre, que se van a conectar en esta noche, o que en algún momento lo van a ver grabado, Padre. Todos necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos en tiempos finales donde las personas se están desviando cada día más de tu presencia, Padre. Se están contagiando con el mundo y se han olvidado de que tú vienes pronto, de que Jesús viene pronto en una nube a buscar su iglesia, a buscar su novia. Y tenemos que estar preparados. Llénanos de ti, Padre, de tu presencia. Tócanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Danos luz a todo el que anda en oscuridad, Padre. Dale luz en esta noche. Tócalos, Padre, con tu poder. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Y que puedas escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Grande eres, Jehová. Grande eres, Jesús. Gracias, Padre, porque nos dejaste el Consolador, el Espíritu Santo, del que vamos a hablar en esta noche, que es el que nos revela tus misterios, Padre. Gracias, Jehová de los ejércitos. Tú eres el grande, tú eres Jehová, tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin. El grande eres tú, Jehová. Gracias por tu palabra, porque es de ti de quien hablamos. Gracias, Padre. Te damos la gloria, te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Así que estamos en Palabra de Dios con café. Vamos a estar estudiando esta epístola de Pablo, una de las epístolas paulinas, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Tiene como título La revelación por el Espíritu de Dios. Y el versículo 6 empieza diciendo: sin embargo,
¿Y por qué sin embargo? Vamos a ir al versículo 1, que Pablo está proclamando a un Cristo crucificado. O sea que él les está hablando a los corintios y él les estaba hablando sobre la sabiduría de Dios. Que la palabra que él traía no era su palabra, sino que era poder de Dios. Que él no traía palabra de él, palabra persuasiva, sino que era palabra de Dios, poder de Dios. Y él traía esta palabra con temor y con temblor, porque es la palabra de Dios. Y uno trae la palabra del Señor con temor y con temblor. Entonces, Pablo les estaba hablando a los corintios y les estaba diciendo que estas palabras que él traía no eran persuasivas, no eran sabiduría humana, sino que venían con demostración del Espíritu de Dios, venían con poder de Dios, para que la fe que él traía, que era fundada en los que escuchaban su palabra, o sea, la palabra de Dios, pudieran agarrar esa fe, porque no era sabiduría de hombre, sino era sabiduría del poder de Dios. Y dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que vamos a detenernos ahí. Pablo les estaba diciendo que la sabiduría que ellos hablaban, entre los que habían alcanzado madurez, era sabiduría, pero no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y cuando nosotros buscamos lo que significa sabiduría en lo espiritual, significa que son enseñanzas de Dios. La sabiduría son enseñanzas de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando los mandatos de Dios, que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que obedecer lo eterno. Y él les estaba diciendo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, o sea, madurez es crecimiento espiritual. Entonces la iglesia, cuando está hablando de Dios, no estamos hablando del mundo. La iglesia tiene que estar hablando de Dios, no de lo que ocurre en el mundo, no de lo que está pasando en el mundo, sino tenemos que estar hablando de Jesucristo, de Dios, de Jehová, no del mundo. Los que hemos alcanzado madurez, tenemos que estar hablando de Jehová de los ejércitos. Y él les estaba diciendo que entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, lo que tenemos que hablar es la sabiduría de Dios, no la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces los príncipes vienen siendo los gobernadores de esta tierra, los senadores de esta tierra, quizás algunos doctores que tienen conocimiento, o quizás sabiduría terrenal, pero no la que viene del reino de Dios. Los ingenieros. Entonces, estos conocedores, los ingenieros, los gobernadores, los doctores y muchas personas que tienen conocimiento de este siglo, pero no la que viene de Jehová, perecen por falta de conocimiento. No tienen crecimiento espiritual, no tienen sabiduría que viene de lo alto.
Entonces la iglesia tenemos que estar hablando de la sabiduría que viene de Jehová. Y él le decía, sin embargo, nosotros hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Alábalo si puede ahora. Entonces, si nosotros buscamos Filipenses, vamos a buscar Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: no que la hayamos alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo buscando esta sabiduría, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo les estaba trayendo la sabiduría que él había adquirido, pero les estaba dejando saber que él tenía este conocimiento, pero no lo había alcanzado totalmente, porque nosotros estamos en un constante crecimiento. Estamos buscando esa perfección, pero no la vamos a alcanzar hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, hasta que nosotros, nuestros cuerpos, Dios los transforme, ¿verdad?, a cuerpos incorruptibles. Alábalo si puede ahora. O sea que seguimos en constante crecimiento en las cosas del Señor. Y él les decía, yo no he alcanzado la sabiduría. No crean que porque yo les estoy hablando esto es porque yo ya alcancé la sabiduría. Yo estoy buscando llegar a la meta. Alábalo si puede ahora. Y mira lo que nos dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Esto sí que es poderoso. Proverbios capítulo 1 versículo 7. Miren lo que dice. Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que el Señor nos está dejando saber que nosotros tenemos que ser prudentes. No podemos ser insensatos. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Teniendo temor de Él, pero un temor de respeto, respetando sus mandamientos y estatutos. Y Él dice, el Señor dice, el principio de la sabiduría que viene de arriba es el temor a mí, el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Piensan que andan bien en sus propios caminos, pero no es así. Porque la sabiduría la da Jehová. Alábalo si puede ahora. O sea que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría que puede tener un ingeniero, un científico, un doctor es buena. Aquí en la tierra es buena. Porque necesitamos de científicos, necesitamos de doctores, necesitamos de ingenieros para construcción de puentes, etc. Pero eso es sabiduría terrenal. Nosotros necesitamos la sabiduría que viene del grande. Alábalo si puede. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y para los que se han ido conectando, estamos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta, que ya mismo vamos a ver quién es el que nos revela las cosas. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Alábalo si puede, en misterio. O sea que cuando hablamos de misterio es una cosa que no es accesible a la razón. No cabe en la razón humana carnal. O sea que cuando la iglesia está hablando palabra de Dios, el hombre carnal hay cosas que no las puede entender porque son misterios de Dios. Son cosas inaccesibles a la razón y no cabe en la razón humana carnal. O sea que nosotros tenemos que tener fe. Esto es objeto de fe. Tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón. Ser honestos con Él y decirle: Señor, yo quiero aprender de ti. Para que Él, por medio de su Espíritu Santo, que eso es lo que nos va a traer el Señor en esta noche, que es el que revela todo misterio al hombre espiritual. Al hombre carnal no, porque el hombre carnal no puede entender los misterios de Dios. Ahorita yo estaba hablando de que un momento un pastor, cuando yo estaba trabajando una vez en Cataño con mi papá, este pastor me estaba hablando sobre la marca que va a venir en algún momento, la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Y cuando él me hablaba eso, yo decía: este hombre está loco. Este hombre está loco. La marca de la bestia, y ¿qué es eso? Pero era porque yo estaba en la carne. Entonces, él estaba en el espíritu. Él conocía ya de las cosas de Dios porque el Espíritu ya le había revelado ciertas cosas. Yo no. Entonces cuando él me hablaba sobre eso, yo no entendía y decía: este hombre está loco. Entonces, las cosas para el hombre carnal, las cosas de Dios son locura para el que se pierde, dice la palabra del Señor. Entonces, esta sabiduría que viene de Dios es misterio para el hombre carnal. Es sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea que Pablo nos está hablando que en ese tiempo Jesucristo llegó. Y habían conocedores de la palabra, habían personas allí con conocimientos de la ley, pero no sabían que Jesucristo era el grande. Por eso fue que lo crucificaron, alábalo si puede. Ninguno de los príncipes de este siglo. Porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, para nosotros entender los misterios de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. No podemos estar en la carne, porque son misterios que no vamos a poder entender. Los príncipes, los gobernantes, los capitanes, los jefes, príncipes de la congregación, que tenían sabiduría, no conocieron que Jesús era el grande. Por eso lo crucificaron. Y hoy día hay personas que saben que hay un Dios, que saben que vino Jesucristo, pero realmente no lo conocen, porque no le han dado la oportunidad, no le han abierto las puertas de su corazón, no han buscado tener una intimidad con Él. Entonces hay cosas que no van a poder entender. Como estos sabios tenían conocimiento, tenían sabiduría terrenal, pero no conocieron que Jesús era el grande. Pero miren quién conoció. Miren a quién Dios les reveló que Jesucristo era el grande. Entonces, si nos vamos a Mateo 16, 17. Vamos a buscar lo que dice aquí en Mateo 16, 17. Que nos habla sobre Simón Pedro.
Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jehová, a nosotros ahora, por medio del Espíritu Santo, es quien nos revela los misterios de Dios. Por eso es que hay personas que no pueden entender el misterio de Dios. El hombre espiritual sí, porque el Espíritu Santo es el que nos revela. Pero el hombre carnal no. El hombre que no alimenta su espíritu, que lo que alimenta es su carne día tras día, que no lee palabra, que sigue alimentando su carne con muchas cosas del mundo. Que hay cosas que uno puede hacer en el mundo que no son malas, pero siguen alimentando su carne con pecado, con cosas del mundo. Baloncesto, yo veo baloncesto, pero me lleno de Dios. Hay personas que no se llenan de Dios, que no leen palabra, que no van a una iglesia, que no oran y solo alimentan su carne. Pues no van a poder entender estas cosas, porque quien las revela es Jehová por medio del Espíritu Santo. Y aquí Jesucristo le estaba diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jehová es quien nos revela las cosas por medio del Espíritu Santo, que eso es lo que estamos hablando aquí esta noche. La revelación por el Espíritu de Dios, que es quien nos revela las cosas. Amén. Entonces, en el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, que las cosas de Dios físicamente no las podemos ver. Hay cosas que Dios tiene preparado para nosotros que el hombre no las ha podido ver, no las ha podido escuchar, no han subido al corazón del hombre, porque son cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, para su iglesia. Dios las preparó para los que le aman, para los que viven bajo su voluntad, para los que son guiados por el Espíritu Santo. No se pueden ver. Dios las tiene preparadas para nosotros. Hay algo preparado, algo poderoso que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no hay oído que la haya escuchado, ni ojo que lo haya visto, ni corazón de hombre que lo haya sentido. No ha subido en corazón de hombre, porque son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios en el versículo 10 dice: nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el Señor que al hombre carnal no, pero a nosotros sí. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios es el que revela las cosas. Lo que Dios tiene preparado para nosotros nos lo revela el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. Por eso es que hasta lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo.
Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nos la reveló a nosotros, a los que estamos en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es santo y trabaja con las personas que se separan para Él, que están en el Espíritu. Los que están en la carne no van a entender sus misterios. Y Él sabe si nosotros le mentimos, si nosotros estamos buscando de Él para lucrarnos. Él lo sabe. Si estamos buscando de Él para taparnos, para burlarse de alguien, para burlarnos del Evangelio, Él lo conoce. Él lo escudriña todo, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. Alábalo si puede ahora. Y dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Repito, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu del hombre va a conocer lo que es del hombre, va a conocer las cosas del mundo. Todo lo que se mueve en el mundo, el Espíritu del hombre puede conocer las cosas del mundo, puede conocer lo terrenal. El Espíritu del hombre va a conocer lo que es del hombre, las cosas del mundo. Los trucos que hay aquí en la tierra, el hombre los puede conocer. Cualquier cosa del mundo, el hombre la puede conocer, porque tiene el Espíritu del hombre que está en él. Pero así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que el ser humano que es guiado por el Espíritu va a conocer las cosas de Dios, porque el Espíritu mismo te guía. El Espíritu te guía. Usted alimenta su carne, la carne lo va a llevar hacia lo malo. No va a poder conocer las cosas de Dios, porque se conocen, las revela el Espíritu Santo de Dios. Y si usted anda en la carne, el espíritu de usted está débil. La carne se fortalece. Le voy a buscar un versículo ahora. Si su carne usted la está alimentando y no está alimentando su espíritu, su carne se va a fortalecer y el espíritu se debilita, porque se oponen entre sí. Entonces, si nos vamos a Gálatas, no lo tenía por aquí, pero me encanta Gálatas, porque habla sobre el espíritu. Gálatas 5:17 por ahí, vamos a ver. Aquí habla en Gálatas 5:16 sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea que si este se fortalece, este no puede hacer nada. Si la carne se fortalece, el espíritu no puede hacer nada. Ahora, si se fortalece el espíritu, la carne pues se debilita y va a dominar el espíritu. O sea que el espíritu es el que te va a guiar a conocer las cosas de Dios. Por eso es que hay muchas personas que no conocen las cosas de Dios y se les hacen locura, se les hacen difícil de entender, porque el Espíritu de Dios es el que te puede ayudar a entender. Pero tienes que alimentar tu espíritu, el espíritu que uno tiene que alimentarlo con la palabra de Dios, para entonces que el Espíritu de Dios te toque con su poder y te guíe a entender los misterios del Señor. Entonces Pablo les estaba hablando esto a los corintios,
Y les estaba diciendo que la palabra que él llevaba no era su palabra, no era para persuadir a nadie, era poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Y cuando usted empieza a alimentar su espíritu, ese poder que tiene la palabra de Dios va transformando su vida. Como me ha ido transformando a mí, como ha transformado a otras personas. La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene sola. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Persona que no escucha palabra de Dios, la fe no va a llegar al grano de mostaza. Alábalo si puedo. Un saludito a Linda, un saludito a Ale. Te quiero mucho, Ale. Espero que estés bien. Gloria, Dios te bendiga. Los que se han ido conectando y están escuchando, aunque sea un poco la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Nosotros tenemos esta carne, tenemos un espíritu, tenemos un alma. Pero si no alimentamos el espíritu con la palabra de Dios, va a dominar la carne. Entonces por eso es que hay personas que si nunca han leído palabra de Dios, nunca han conocido nada de Dios, no van a conocer los misterios de Dios. Son locura para ellos. Porque el Espíritu de Dios, que es lo que habla este título, es el que revela las cosas. El Espíritu de Dios es el que revela. Una revelación, hablando espiritualmente, es comunicación de Dios con sus hijos. El Espíritu nos revela, es la comunicación de Dios con sus hijos. Alábalo si puede ahora. Entonces por eso es que tenemos que alimentar nuestro espíritu, no la carne. Bueno, la carne en algún momento la vamos a alimentar porque vamos a comer y ahí estamos alimentando la carne. Si vemos un jueguito de baloncesto, 10 minutos o el juego entero, estamos alimentando la carne. Yo a veces veo un juego de baloncesto y eso es alimentar la carne, pero eso no es pecado. Pero no veo más juego de baloncesto que palabra de Dios, ni que las cosas de Dios. O sea, usted tiene que alimentar mucho su espíritu. Y la carne, pues en algún momento se va a alimentar porque vamos a consumir algo de esta tierra, del mundo. Una película, algún juego. Eso alimenta la carne porque eso no es de Dios. Eso es del mundo. Pero si usted se encarga de alimentar su espíritu a diario, pues la cosa cambia. Alábalo si puede ahora. Entonces estamos, los que se conectaron, Johanna, estamos en Primera de Corintios, capítulo 2, y ahora mismo estamos en el versículo 12. Y decía ahorita, y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. La iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que Dios va trabajando con nuestro espíritu y con su espíritu, acomodando esa sabiduría, acomodando las cosas. La iglesia, cuando uno busca de Dios, nosotros recibimos el Espíritu de Dios, que viene de Dios, no del mundo, para que entendamos que Dios nos ha concedido, que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que hablamos, no con palabras enseñadas por el hombre, porque son cosas que vienen del reino de Dios. Alábalo si pueden. Lo cual también hablamos. Nuestro espíritu sabe nuestras cosas. Nuestro espíritu sabe nuestras cosas. Sabe lo que hablamos.
Nosotros no hablamos cosas humanas, hablamos las cosas de Dios. Hablamos las cosas de lo alto. Alábalo si puede. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y tenemos que hablar las cosas de Dios. El que habla de lo del mundo, lo carnal, pues tiene el espíritu carnal. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, habla las cosas de Dios. El Espíritu nos enseña, le enseña a nuestro espíritu y acomoda las cosas a las cosas de Dios. Amén. Entonces en el versículo 14, ya estamos casi terminando, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Alábalo si puede ahora. Mira, el café me dio calor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que el Señor nos quiere traer en esta noche. Que las cosas de Dios el hombre carnal no las va a entender. El Espíritu es el que nos va a revelar las cosas. Es el que nos va a dar el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Alábalo si puede ahora. Hay cosas que el hombre carnal no puede entender. Si cogemos el ejemplo de que la sangre de Cristo limpia los pecados, hay personas que no entienden eso. No entienden que antes había unas leyes que se utilizaban unos animales y se derramaba la sangre de esos animales para limpiar los pecados, los machos cabríos, etcétera. Esas eran las leyes antes, pero ahora estamos bajo la gracia. Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario derramando su sangre por los pecados de usted y por los pecados míos. Pero el hombre carnal no puede entender eso, no lo percibe, no lo recibe. Cuando hablamos de percibir es de recibir también. No puede entenderlo, porque esto es poder de Dios. Esto lo revela el Espíritu de Dios a quien Él quiere. Y a un hombre que anda en la carne, el Espíritu no va a trabajar en un hombre que anda en la carne. Hay que estar en el Espíritu. Amén. Hay personas que no pueden entender por qué vino Jesús. Hay personas que no entienden o no quieren saber quién es Jesús. ¿Qué sucedió antes de la humanidad? Hay personas que no conocen eso. Eso lo revela la palabra de Dios. Eso lo revela el Espíritu de Dios. Porque todo viene de Él. Entonces los que hemos nacido de nuevo, alábalo si puede, cuando usted decide nacer de nuevo, ser bautizado en las aguas, nacer de nuevo, ya entonces usted proviene del reino de Dios. Entonces aquí en la tierra usted es un extranjero. Por eso es que el mundo desecha a los hijos de Dios, los rechaza. Es como cuando viene, puse este ejemplo aquí, como cuando viene nosotros estamos en Puerto Rico y viene un chino o viene un japonés, viene de su país a Puerto Rico y nos empieza a hablar en chino. Alábalo si puede. Viene un chino y llega a Puerto Rico y nos empieza a hablar en chino. Nosotros no lo vamos a entender porque nosotros hablamos español y el chino nos viene a hablar en chino. No lo vamos a entender, no lo vamos a querer aquí. Vamos a decir al que se vaya ese chino, ¿verdad? Eso lo hace el mundo, porque nosotros como iglesia de Dios no podemos hacer eso. Tenemos que amar a los extranjeros.
Pero en ese ejemplo, nosotros no vamos a entender el chino porque hablamos español. Y el chino es un extranjero aquí en Puerto Rico. Pues la iglesia del Señor, los que han nacido de nuevo, estamos aquí, en esta tierra, haciendo un trabajo. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Alábalo si puede. Yo pertenezco al reino de los cielos. Yo no soy de este mundo. Yo soy de ahí arriba. Alábalo si puede. Soy un extranjero. Así que tengo que hacer mi trabajo y estar dispuesto a ser rechazado, desechado, escupido, vituperado, que me tiren piedra. Tengo que estar dispuesto a eso, porque si Jesucristo padeció, pues nosotros no somos mejor que Jesucristo, tenemos que padecer. Pero yo no soy de este mundo, yo soy un extranjero por un tiempo. Ya mismo viene Jesús, ya mismo viene Jesucristo por ahí. Alábalo si puede. Dice en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí quiero explicar sobre que el espiritual juzga todas las cosas. No se refiere a que vamos a estar señalando a las personas. Nosotros si vemos una persona en pecado no podemos decir, ese hombre es un hijo del diablo, ese hombre se va a perder. No, nosotros no podemos juzgar. Nosotros tenemos que demostrarle o mostrarle al mundo que queremos ser como Jesús. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino para que se arrepintieran de sus pecados. Él no vino a señalar, Él vino a buscar al pecador. Entonces nosotros, como iglesia, el Espíritu nos ayuda a juzgar, pero no es señalar, sino es a nosotros poder entender qué es bueno y qué no es bueno. A entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. A ese juzgar. El espiritual puede juzgar todas las cosas, dice el versículo 15. Pero es a entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. A entender que si estamos en la iglesia, hay personas en la iglesia como Judas. Hay personas en la iglesia que están allí velando. Hay brujos en la iglesia que se meten en la iglesia. Personas que andan en idolatría con otros dioses metidos en la iglesia. Y uno tiene que estar pendiente y pedirle discernimiento a Dios para saber qué viene de Dios y qué no es de Dios. Y tener cuidado. Y los otros días estaba viendo una predicación que hay que tener cuidado quién le impone las manos a usted. Usted no se deje poner las manos de nadie. Yo quiero orar por ti. Si usted no ha pedido oración y alguien viene a orar por usted y usted no lo conoce, o siente que eso no está bien, le diga, no, yo no te he pedido oración, no ores por mí, está bien. No, porque hay personas que vienen del otro, alábalo si puede, y quieren imponer manos y hacen daño poniendo manos. Porque cuando usted impone las manos, usted va a transportar lo que usted tiene. Y si usted carga con la presencia del Señor y usted impone las manos, eso es lo que usted va a transportar. Alábalo si puede. Pero una persona que anda en pecados ocultos, o personas que andan en idolatría o haciendo otras cosas en contra de los mandamientos y estatutos de Dios, si le ponen las manos, lo que le pueden transportar es otra cosa. Así que tenga cuidado quién le pone las manos a usted. No se deje poner las manos de nadie. Yo quiero orar por usted. No. Porque yo pasé una experiencia ahí más o menos y no me agradó. Así que tenga cuidado. Aprenda, pídale al Señor discernimiento. Que lo llene de sabiduría para saber. Para que pueda juzgar todas las cosas y saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y el que es espiritual
dice aquí, pero él no es juzgado de nadie. O sea, significa que si yo ando en el Espíritu voy a hacer las cosas bien, y otra persona que ande en el Espíritu no me va a juzgar a mí. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo las cosas bien, no me van a juzgar. Si una persona está haciendo las cosas bien, ¿qué van a decir? Ese hombre está lleno de Dios. Ese hombre está haciendo las cosas bien. Por eso el que es espiritual juzga las cosas, pero no puede ser juzgado, porque el Espíritu Santo de Dios no se va a juzgar él mismo. Alábalo si puede. O sea que el que anda con la presencia del Señor, caminando conforme a Dios, no puede ser juzgado, porque el Espíritu Santo de Dios no se juzga él mismo. Alábalo si puede ahora. Y estamos terminando. En el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alábalo si puede. El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo nos lo da el Señor. Y tenemos la mente de Cristo. No a su nivel, claro que no. Porque la mente de nosotros jamás se va a poder acercar a la mente del grande. No. Pero la sabiduría que tenemos, que adquirimos de parte de Él, pues hace que nosotros tengamos la mente de Él, porque es su palabra, es su conocimiento. No tenemos la sabiduría jamás que tiene Jehová, jamás, ni la mente de Él menos. Pero aquí dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le va a dar instrucciones a Jehová? Nadie. Pero nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que andamos conforme a su palabra, tenemos la mente de Él. Lo que hablamos es lo que Él nos da. Esta es su palabra. Y nosotros hablamos lo que Él nos da. Alábalo si puede, María. Dios te bendiga. Y eso es lo que el Señor nos vino a traer en esta noche. Que para nosotros poder entender las cosas de Dios, es porque el Espíritu de Dios nos las va a revelar. Pero lo primero que hay que hacer a toda persona que quizás no le sirva al Señor, que le quiere agradar a Dios, hay que alimentar el espíritu que uno carga con la palabra de Dios, orando y acercándose uno más a Dios y alejándose del mundo, para que entonces el Espíritu de Dios, cuando sea su voluntad, cuando Él diga, mira María ahora que me está buscando, mira Johanna me está buscando, se está alejando de las cosas del mundo. Yo estoy mirando, Jehová dice, yo estoy mirando su corazón y su mente, que no están mintiendo, que quieren obrar conforme a mi mandamiento. Quieren que yo las vea, quieren que yo los vea y me sienta bien por lo que están haciendo. Ahí es que Jehová empieza a tocar nuestras vidas. Y dice, le voy a dar un toquecito a María de mi poder. Y entonces Él te toca. Te toca con su poder. Te toca con su espíritu, con el Consolador. Y llega un momento que usted empieza a reflejar los frutos. Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es como un árbol, poco a poco, hasta que llegan los frutos. Y después llegan los frutos, las virtudes del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entonces, ahí usted empieza a reflejar eso. El amor hacia los demás, el respeto hacia los demás. Que si en algún momento como seres imperfectos a uno le llega un pensamiento que no es bueno de un hermano, mire, rechácelo. No. Porque yo te quiero agradar a ti, Jehová. Ese pensamiento, rechácelo. Quiera darle perfección a Dios, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que la perfección no la vamos a alcanzar hasta que nuestros cuerpos sean convertidos en cuerpos incorruptibles. Pero usted quiera darle perfección a Dios.
para que usted vea cómo Dios va a ir trabajando en su vida, en su familia, en su matrimonio, en la relación de padres con hijos, de vecinos, todo en su vida va a ir marchando mejor. Pero que salga de usted, no, yo no quiero fallarle a Dios. Aunque nos vamos a caer en algún momento, pero usted quiera, no, yo no quiero fallarte, Jehová, yo quiero agradarte. Yo quiero ser justo. Y dice la palabra, si usted es justo, justifíquese más. Si usted está siendo justo, pues sea más justo todavía. Porque Dios está mirando su corazón y su mente y todo. A Él no se le puede engañar. Usted quiera darle lo mejor a Dios. Y Él está mirando. Y dice, mira María cómo está actuando con justicia. No importa quién sea, si es su padre, su hermano, su amigo, si está mal, usted dígale con amor. Eso no está bien. No haga acepción de persona. Sea justo con todo el mundo. No importando, porque Jehová Dios lo está mirando. Y a Él no le agrada la mentira. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Aquí no estamos jugando al evangelio, ni estamos jugando a cualquier cosa. Aquí estamos luchando por nuestra salvación. Cristo viene pronto y le está hablando a una iglesia y le está hablando al mundo y nos está dejando saber que Él es santo y que sin santidad nadie verá el reino de Dios. Que tenemos que separarnos para Él, que tenemos que orar en todo tiempo. Eso es lo que quiere el Señor. Y cada cual sabe lo que está haciendo. Joana sabe lo que está haciendo en su vida. Glory sabe lo que está haciendo. María sabe lo que está haciendo. Cada cual sabe lo que está haciendo. Si yo estoy mintiendo, yo lo sé. Si yo estoy haciendo algo en lo oscuro, en mi oscuridad, escondido. Nadie me ve, qué bueno, estoy viendo pornografía escondido. Sí, pero Dios está mirando. Por eso hay que tener cuidado con los teléfonos. Porque donde quiera usted busca un video. Si está buscando un video cristiano, como quiera va a aparecer uno por ahí. El enemigo se lo va a poner ahí. Y no es ni el enemigo, es el mundo. Y a lo mejor usted está pasando. Y si usted se descuida y no está fortalecido su espíritu, a lo mejor le dio el botón y se puso a mirar ese video. ¿Y qué pasa si usted está mirando algo y siente en su carne un deseo hacia el sexo opuesto? Ya usted pecó. Porque la gracia dice que nada más de usted desear, de usted sentir, ya usted pecó. Hay que ser santo. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo que Él nos trajo en esta noche. Que le pidamos sabiduría, que le pidamos discernimiento, que nos agarremos de esa autoridad que Él nos dio. Que tengamos la fuerza para decirle al que sea, no, eso no está bien. No me venga con bochinche. Yo no le voy a prestar la oreja al diablo, lo reprendo en el nombre de Jesús. No, chicos, no me hables de eso, no. Porque si usted se está llenando de Dios, esas cosas le entorpecen lo que usted está construyendo con Dios. La murmuración a Dios no le agrada. No, que todo el mundo murmura, pues que murmure todo el mundo, pero usted no murmure. No, que todo el mundo miente, pues que mienta todo el mundo, pero usted no mienta. Hay que ser santo, porque estamos arriesgando nuestra salvación. Alábalo si puede ahora. Así que el Señor nos ha hablado en esta noche. Él nos revela las cosas. Hay que buscarlo. Hay que enamorarse de Jesús. Viene pronto. Este mundo no dura mucho. Lo que está ocurriendo en este mundo es triste. Asesinato por todos lados. Fornicación por todos lados.
robo, la gente buscando enriquecerse. ¿De qué le vale, dice el Señor, ganarte el mundo? Ganarte las riquezas del mundo, todo el mundo, y que se pierda tu alma, dice el Señor. Es triste, hermano, es triste. Por eso es que hay una iglesia todavía orando, hay una iglesia buscando la presencia de Dios, hay una iglesia que está trabajando, que está llevando el evangelio, lo poco que uno haya podido recibir de Dios, de su sabiduría, uno la lleva hacia adelante para que otros escuchen palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto no es palabra persuasiva. Esto no es palabra de uno. Esto es palabra del grande de Dios, que es la que transforma, es la que restaura, es la que liberta. Esa es la palabra de Dios, poder de Dios. Así que Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Comparte este video. Seguimos buscando, seguimos orando. Si tienes una situación, ponla ahí, que después yo ahorita voy a estar orando. Póngala ahí. Háblele a su familia, a sus amigos de Dios, del Salvador de este mundo que se llama Jesús de Nazaret. Y viene pronto en una nube. Viene pronto en una nube. Sonarán las trompetas y yo quiero escuchar las trompetas. Y yo sé que usted también. Usted quiere escuchar las trompetas y montarse en esa nube. Y volar para las fiestas del Cordero. Mientras aquí en la tierra, tristemente, va a haber una gran tribulación. Jamás antes vista. Donde si las cosas están difíciles ahora, las cosas están caras. Una docena de huevos ya están a 5 y pico. En otros lugares en un momento estuvieron a 8. Las cosas se van a poner difíciles. El año que viene no va a ser mejor. Va a seguir de mal en peor. De mal en peor. Aumento los crímenes, aumento los asaltos, aumento los problemas, padre contra hijo, hijo contra padre, asesinato. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Así que Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Comparte este video para que otros sean edificados con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que Dios me los bendiga mucho. Joana, María, los que se conectaron, Glory. Y seguimos ahí en victoria. ¿Verdad? Como somos seres imperfectos, pero mira, agarrándonos ahí, mira, del grande, para que Él nos guíe, para que nos guíe el Espíritu Santo de Dios. No esta carne, no. Hay que matar esta carne. Y que viva Cristo en uno. Y los dejo con este versículo que dice en Romanos 8:1, que ya no hay condenación. Escuche bien, para los que estamos en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Escuche bien, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Los que andamos conforme al Espíritu de Dios, no hay condenación. Los que andan conforme a la carne, a los deseos de la carne, a las concupiscencias de la carne, eso tiene un problema. Los que andamos conforme al Espíritu Santo de Dios, ya no hay condenación. Así que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos comunicamos en el próximo capítulo de Palabra de Dios con Café.